Bienvenidos a la clase de sistema muscular. Los objetivos de la clase los van a encontrar en el guión de clase. Consisten en introducir nuevos conceptos que los van a ocupar en diferentes situaciones del cursado de Morfofunción 2. También los van a utilizar a estos conceptos durante la cursada de la clínica integrada de la Facultad de Odontología y posteriormente en su profesión. De ahí la importancia. Conceptos como tono muscular, contracciones isotónicas e isométricas, diferentes tipos de fibras musculares esqueléticas, la coordinación de los movimientos dada la existencia de diferentes grupos musculares, agonista, antagonista, sinergista y fijador. Vamos a comenzar con dos cualidades musculares, dos conceptos que tenemos que diferenciar: tono muscular y contracción muscular. El tono muscular se va a dar con el músculo en reposo y ustedes lo van a encontrar definido en los libros clásicos con diferentes términos para diferenciarlo justamente de contracción. Entonces lo van a encontrar definido como tirantez, un ligero grado de tirantez o tensión del músculo. Lo van a encontrar definido como una contracción parcial, tanto del músculo estriado o liso, siempre en reposo. Y en cambio, contracción, vamos a ver que es una de las características que tiene el tejido muscular que frente a un potencial de acción, es decir, frente al estímulo que recibe ese músculo a través de un potencial de acción, muestra la capacidad de contraerse enérgicamente. A su vez, vamos a ver que la contracción puede ser isométrica e isotónica. Estos dos conceptos y el resto de los conceptos que vamos a ir viendo a través de la clase se aplica para todos los músculos del cuerpo humano, incluidos los músculos masticadores. Es por ello que yo dije hoy en la introducción que ustedes van a ocupar estos conceptos también en la clínica odontológica, porque me refería específicamente a los músculos masticadores. En esta diapositiva vamos a ampliar el concepto de tono muscular. Vamos a decir que tono muscular es una contracción involuntaria. Vamos a volver a repetir y recalcar que se presenta durante el reposo. Y obviamente esa contracción se produce a las contracciones débiles de sus unidades motoras, provocadas por impulsos nerviosos de baja frecuencia. Ahora, ¿todas las unidades motoras se van a activar durante el tono muscular? No, se van a activar alternativamente, es decir, mientras unas están activas, otras están inactivas, como si fuera un patrón de cambio constante. Esto va a depender de el sistema nervioso, es decir, que el tono muscular
va a depender de neuronas del encéfalo y de la médula espinal que van a excitar a esas neuronas motoras del músculo a través de esos impulsos nerviosos de baja frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si esas neuronas motoras están dañadas o cortadas? El músculo no va a tener tono muscular, se vuelve flácido. Es una ruptura de la homeostasia característica o caracterizada por un estado de debilidad donde entonces se pierde el tono muscular. Entonces, hoy dijimos que ese tono muscular se podía dar en el músculo esquelético o en el músculo liso. En el músculo esquelético, el tono muscular va a mantener firme a determinados grupos musculares esqueléticos, pero no genera una fuerza suficiente como para provocar la contracción y el movimiento. Por ejemplo, durante la vigilia, los músculos de la región cervical posterior van a presentar una contracción tónica normal. ¿Para qué? Para mantener erguida la cabeza e impedir que ésta caiga hacia adelante sobre el tórax. El tono muscular también se puede dar en el músculo liso, donde, por ejemplo, una característica es el músculo liso del sistema digestivo, donde las paredes de los órganos de este sistema digestivo van a mantener una presión constante sobre su contenido gracias a la presencia del tono muscular. También el tono muscular se va a dar en el músculo liso de las paredes vasculares. Cuando veamos presión arterial vamos a ver que ese tono desempeña una función muy importante para mantener la presión arterial. Y en el sistema estomatognático vamos a ver la relación entre mandíbula y gravedad. Si existiera un grado de relajación completa, una flacidez de todos los músculos que soportan la mandíbula, ¿qué va a pasar? La fuerza de la gravedad va a hacer que la mandíbula se va a desplazar hacia abajo y la gravedad también me va a separar las superficies articulares del ATM. O sea, va a hacer que la mandíbula caiga hacia abajo. Para impedir esto, ¿quién se va a oponer? Se van a oponer los músculos elevadores y otros músculos que van a estar en un estado de leve contracción, o sea, de tono muscular. Entonces, ese es un ejemplo de tono muscular aplicado al sistema estomatognático. Bueno, ahora vamos a introducir otro concepto que se denomina contracción isotónica. ¿Qué pasa en la contracción isotónica? La tensión, que sería lo mismo que la fuerza de la contracción, desarrollada por el músculo, se va a mantener constante o casi constante mientras el músculo modifica su longitud. Es decir, en la contracción isotónica, la tensión o fuerza de contracción se va a mantener igual, casi constante. En cambio, la longitud del músculo se va a modificar. Estas contracciones isotónicas, el cuerpo humano las va a ocupar para los movimientos corporales o para trasladar objetos. A su vez, la contracción isotónica puede ser concéntrica o excéntrica. La concéntrica, por ejemplo, el ejemplo clásico que se da es el levantar el libro de una mesa.
¿Qué se va a producir al levantar el libro de una mesa? Se van a producir contracciones isotónicas concéntricas del músculo bíceps braquial del brazo. Entonces, para explicar este ejemplo, vamos a decir que en una contracción isotónica concéntrica, si esa fuerza de contracción o tensión generada es lo suficientemente grande como para superar la resistencia del objeto que va a ser movido, en este caso un libro, ustedes en la diapositiva tienen una pesa, una especie de pesa como ejemplo. En el ejemplo que yo les di sería un libro. El músculo se va a cortar, se va a contraer, se va a cortar. Y va a traccionar de otra estructura, por ejemplo un tendón. Y ahí se va a producir un movimiento y se va a reducir el ángulo en una determinada articulación, en este caso del brazo. Entonces, ese músculo bíceps braquial del brazo se va a contraer, se va a cortar. Pero siempre a una tensión o fuerza de contracción casi constante. No va a variar. Esa es la característica de la contracción isotónica concéntrica. Pero ahora vamos a ver también que la contracción isotónica puede ser excéntrica, que es el caso, por ejemplo, cuando volvemos a apoyar el libro sobre la mesa. ¿Qué va a pasar ahí con el músculo bíceps previamente acortado? Se va a alargar, pero de manera controlada, mientras continúa contrayéndose. Es decir, que podemos decir que cuando la longitud de un músculo aumenta durante una contracción, esta es una contracción isotónica excéntrica. Entonces, si el ejemplo clásico es cuando volvemos a apoyar el libro sobre la mesa. Ahí obviamente el bíceps se va a alargar. Es decir, la longitud del músculo va a aumentar. No como en la concéntrica que se acortaba. Otro ejemplo de contracciones isotónicas excéntricas serían, por ejemplo, cuando nosotros estamos bajando una pendiente y vamos a tener que caminar obviamente cuesta abajo. Entonces se van a producir contracciones isotónicas excéntricas en los músculos de los miembros inferiores. Que si esas contracciones isotónicas excéntricas son repetidas, provocan daño muscular y obviamente mucho más dolor, de aparición obviamente tardía, que las contracciones isotónicas concéntricas. En el sistema estomatognático también vamos a encontrar ejemplos de contracciones isotónicas concéntricas y excéntricas. Por ejemplo, una contracción isotónica concéntrica de los músculos elevadores provocará el ascenso de la mandíbula. En cambio, una contracción isotónica excéntrica se va a producir en el macetero, por ejemplo, cuando la mandíbula está elevada. Y vamos a forzar el paso a través de los dientes mediante un bolo de alimento o un bolo alimenticio. En la contracción isométrica, ¿qué pasa?
ahí el músculo no va a modificar su longitud porque la tensión o fuerza de contracción generada no va a ser suficiente para superar la resistencia del objeto a mover. En este caso, fíjense, el objeto es un objeto pesado en el ejemplo de la diapositiva. Y en el caso del ejemplo del libro, sería sostener un libro con el brazo extendido. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están pasándose entre compañeros de clase un libro, al sostenerlo, no se va a producir una modificación del músculo, de la longitud del músculo. Entonces, estas contracciones, donde son importantes para el cuerpo humano, donde haya que mantener la postura, donde haya que sostener objetos en una posición física. Ahora, a pesar de que no haya modificación de la longitud del músculo, hay gasto de energía. Y este tipo de contracciones isométricas lo que me van a permitir es estabilizar algunas articulaciones mientras otras se mueven. Esa sería otra importancia de esta contracción isométrica. En el caso del sistema estomatognático, por ejemplo, se va a producir en el macetero una contracción isométrica cuando, por ejemplo, se sostiene un objeto entre los dientes. Por ejemplo, los fumadores de pipa que sostienen la pipa habitualmente, o el mal hábito de colocar un lápiz entre los dientes. Después en la clínica ustedes van a ver de que ese mal hábito produce patologías dentarias. En cuanto a estas contracciones, tanto isotónicas como isométricas, vamos a ver que todas las actividades corporales van a incluir este tipo de contracciones, tanto las isotónicas como las isométricas. En cuanto a los tipos de fibras musculares, existen muchas clasificaciones, desde la clásica que las clasifica en fibras musculares rojas y fibras musculares blancas, de acuerdo al contenido de mioglobina, pero también se clasifican, que es la clasificación que está en la diapositiva, de acuerdo a las velocidades en que se contraen y se relajan esas fibras del músculo esquelético y de acuerdo a sus reacciones metabólicas. Para entender esto, les sugiero que vayan al material didáctico y lean la parte de requerimientos energéticos de la contracción, en la tabla que está en requerimientos energéticos. Hagan un repaso de eso, de todas maneras lo van a ver en la reunión virtual por Google Meet, pero conviene siempre repasar para entender esta clasificación. Vamos a tener que se clasifican en fibras oxidativas lentas, fibras oxidativas glucolíticas rápidas y fibras glucolíticas rápidas. Las fibras oxidativas lentas, ¿por qué se denominan oxidativas? Porque estas fibras van a generar ATP principalmente por respiración celular aeróbica. ¿Por qué se denominan lentas? Porque la ATPasa de las cabezas de miosina hidroliza el ATP con relativa lentitud. O sea que el ciclo de contracción va a ser lento. Por ejemplo, ese ciclo de contracción va a durar entre 100 a 200 milisegundos. Y estas fibras, aparte de ser oxidativas lentas, son muy resistentes a la fatiga. O sea, se caracterizan por tener contracciones sostenidas, prolongadas durante muchas horas. Entonces, ¿esto qué le va a permitir?
le va a permitir que sean resistentes a las fatigas y estén adaptadas principalmente para mantener la postura o para actividades aeróbicas de resistencia, por ejemplo, correr una maratón. En cuanto a las fibras oxidativas glucolíticas rápidas, ¿por qué se denominan oxidativas? Porque pueden generar ATP por respiración celular aeróbica o se denominan glucolíticas porque pueden generar ATP por glucólisis anaeróbica. O sea, de cualquiera de las dos maneras generan ATP. La resistencia a la fatiga es moderadamente alta. Son rápidas, son fibras rápidas. ¿Por qué son rápidas? Porque la ATPasa de sus cabezas de miosina hidroliza el ATP de 3 a 5 segundos más rápida que la ATPasa de la miosina de las fibras oxidativas lentas. Entonces, esto acelera obviamente la velocidad de contracción. Tienen una mayor rapidez que las fibras oxidativas lentas, pero tienen una duración del periodo de contracción es más breve, porque es menos de 100 milisegundos. Por ejemplo, esto le va a permitir a las fibras oxidativas y glucolíticas tipo 2A, les va a permitir desarrollar actividades como caminar y correr con velocidad. O sea, por ejemplo, corredores de carrera corta, los nadadores de distancias medias. Y después vamos a tener un tercer tipo de fibras que se denominan fibras tipo 2B, que son las glucolíticas rápidas, que tienen contracciones más potentes. Esa es la característica principal. Al tener grandes cantidades de glucógeno van a generar ATP fundamentalmente mediante glucólisis. Se contraen con más fuerza y rapidez que las anteriores. Entonces, estas fibras van a tener la capacidad de realizar, o sea, le permite al cuerpo humano realizar movimientos anaeróbicos intensos de breve duración. Si bien son intensos, pero de breve duración. Por ejemplo, levantar pesas, aquellos deportes que exigen arrojar una pelota, pero estas fibras se van a fatigar rápidamente. O sea, entonces volvemos a repetir, se contraen con fuerza, con mayor fuerza y rapidez que las anteriores, pero estas fibras van a permitir realizar solos movimientos intensos de breve duración. Entonces vamos a decir que son las unidades motoras de estos músculos, o sea, estas fibras musculares van a constituir unidades motoras de contracción rápida pero propensas a la fatiga. Uno de los movimientos, por ejemplo, que necesitan mucha precisión, ejemplos de movimiento de estas fibras musculares, van a ser los movimientos finos y precisos que se necesitan en los movimientos oculares. También aquellos movimientos que requieren mucha fuerza durante periodos cortos, es decir, levantar pesas, por ejemplo, como se da en los físico-culturistas. Ahora, a estas fibras, a los tres tipos de fibras, los vamos a encontrar distribuidas en todo el cuerpo humano dependiendo de tres tipos de características, es decir, o de funciones que va a realizar el individuo o de características genéticas del individuo.
Entonces, la distribución, entonces, a pesar de que la mitad de las fibras de un músculo esquelético típico son fibras oxidativas lentas, vamos a ver que esa distribución o la proporción de las fibras va a depender de la acción del músculo, o sea, la función que habitualmente realiza el músculo, el régimen de entrenamiento del individuo y los factores genéticos. Es decir, que un individuo con un alto entrenamiento no va a tener únicamente fibras oxidativas lentas, sino va a tener una alta proporción de las otras fibras de acuerdo al tipo de entrenamiento o actividad física que realice el individuo. Ahora, ¿cómo se van a reclutar estas fibras? Es decir, cómo van a realizar su actividad durante la contracción. En primer lugar, la unidad motora va a estar compuesta por fibras de músculo esquelético del mismo tipo. Esto me va a permitir una mayor funcionalidad del músculo y una mejor ejecución de la contracción por parte de las unidades motoras. Esas unidades motoras van a estar controladas obviamente por el sistema nervioso, el encéfalo y la médula espinal. Y esas unidades motoras se van a reclutar en un orden específico, según la necesidad de movimiento que tenga ese músculo. Es decir, primero se van a reclutar o actuar las unidades que están formadas por fibras únicamente oxidativas lentas, es decir, de acuerdo a la función. Las unidades que están formadas por fibras glucolíticas oxidativas rápidas o las unidades que están formadas por fibras glucolíticas rápidas. Si lo que nosotros, el cuerpo humano o nosotros necesitamos son contracciones débiles, solo se van a activar, por ejemplo, las unidades motoras de las oxidativas, las unidades motoras que están constituidas por las fibras oxidativas lentas. Si el cuerpo humano o el músculo en este caso requiere más fuerza, se van a reclutar también las fibras oxidativas glucolíticas rápidas. Si la fuerza que necesita es máxima, van a entrar también en acción las fibras glucolíticas rápidas, junto con los otros dos tipos siempre. Para que se produzcan determinados movimientos musculares o movimientos del cuerpo humano, debe haber una coordinación de los músculos. Vamos a ver en este ejemplo de la flexión y extensión a nivel de los miembros superiores. Vamos a ver que actúan dos tipos de músculo. En realidad pueden ser uno mismo que frente a diferentes funciones o movimientos actúa de diferentes maneras. Uno se va a denominar motor primario o agonista, que sería el conductor, y el otro el antagonista. ¿Cuál sería el músculo agonista?
El músculo agonista es el que produce la mayor parte de la fuerza durante una acción articular particular o durante un movimiento particular. Y el antagonista es el que se opone a los agonistas y que por su contracción puede invertir o impedir un movimiento. En este caso de el proceso de flexión del antebrazo en el codo, el bíceps braquial es el agonista, es el que se contrae, es el motor primario, es el que realiza la función principal. Y el tríceps braquial es el antagonista. Fíjense que al relajarse va a permitir el buen accionar del músculo agonista, que en este caso es el bíceps. Para entender el cambio para los diferentes movimientos que un músculo puede sufrir, es decir, transformarse de agonista a antagonista, por ejemplo, vamos a ver también en el ejemplo de esta diapositiva que al extender el antebrazo en el codo, el tríceps braquial se convierte en agonista. Fíjense que se contrae. Y el bíceps braquial es el antagonista. ¿Por qué? Porque el bíceps, en este caso, se relaja. Vamos a ver que en la coordinación muscular también participan otros músculos que se van a denominar fijadores y se van a denominar sinergistas. Por ejemplo, en el ejemplo de la flexión del antebrazo, vamos a ver que habíamos dicho que el bíceps braquial era el agonista porque se contraía. El tríceps braquial era el antagonista. Y vamos a ver que en esta diapositiva aparecen ejemplos de músculos fijadores y músculos sinergistas. Músculos fijadores son aquellos que por su contracción fijan un segmento del cuerpo para permitir un apoyo básico en los movimientos ejecutados por otros músculos. En el caso de la flexión del codo, ¿quién va a actuar como fijador? ¿Quién va a fijar o brindar ese apoyo básico en el movimiento ejecutado por el bíceps braquial, o sea, por el agonista? En este caso van a ser los músculos del hombro los que son fijadores. Ahora, ¿qué son los músculos sinergistas? Los músculos sinergistas se contraen y estabilizan las articulaciones intermedias. Eso lo realizan para que no se produzcan movimientos no deseados de esas articulaciones intermedias o también, gracias a impedir a esos movimientos no deseados y a la estabilización de esas articulaciones intermedias, ayuda obviamente al movimiento del agonista. En este caso, el que actúa
de la flexión del codo, el que actúa como sinergista y me estabiliza la articulación para que el bíceps braquial pueda actuar correctamente, es el músculo braquial, que actúa entonces como sinergista. El concepto que debe quedar claro a través de estas diapositivas es que en diferentes condiciones el cuerpo humano, al requerir distintos movimientos y en diferentes momentos para realizar un tipo de movimiento, los músculos pueden actuar como agonistas, como antagonistas, como sinergistas o fijadores. Vuelvo a decir, según la función que tengan que desempeñar, según el movimiento que tengan que desempeñar, según las condiciones y según los momentos. Vamos a dar un ejemplo de acción muscular agonista y antagonista. Por ejemplo, para mantener la cabeza en una posición erguida de manera que pueda verse hacia adelante, es decir, que ustedes tengan una visión hacia adelante, los músculos que unen la cara posterior del cráneo con la columna cervical y la región del hombro deben contraerse. Algunos de estos músculos, que seguramente ustedes ya los conocen por morfofunción 1, son el trapecio, el esternocleidomastoideo, el esplenio y el largo de la cabeza. Sin embargo, es posible que estos músculos se contraigan en exceso y me dirijan la cabeza hacia atrás. Entonces me van a dirigir la línea de visión demasiado hacia arriba. Yo voy a mirar hacia arriba. Para contrarrestar esta acción va a existir un grupo de músculos antagonistas. Los anteriores eran agonistas, entonces los músculos antagonistas que van a estar en la región anterior de la cabeza y que van a ser el macetero, los supraioideos y los infraioideos. Incluso cuando estos músculos se contraen, el individuo baja la cabeza. Entonces, como ustedes ven en todos estos ejemplos que dimos, va a existir un equilibrio de fuerzas musculares que en este caso me va a servir para mantener la cabeza en la posición deseada. Aquí pueden apreciar la bibliografía consultada y vamos a realizar las conclusiones. Dijimos que hay que diferenciar entre tono y contracción muscular. Tono era una contracción parcial, involuntaria, cuando el músculo estaba en reposo. Y la contracción, evidentemente, era la contracción total del músculo frente a una estimulación que era un potencial de acción y que podía ser isotónica o isométrica según variaba la longitud. También tenemos que tener en cuenta la clasificación de las fibras de acuerdo a la velocidad de contracción, a los requerimientos energéticos, y así las clasificábamos, requerimientos energéticos y al metabolismo, obviamente. La clasificamos en fibras oxidativas lentas que se
eran abundantes específicamente en los músculos posturales, como los del cuello, y sus funciones primarias eran mantener la postura y actividades aeróbicas de resistencia. Luego teníamos las fibras oxidativas glucolíticas rápidas, que son abundantes en los músculos de los miembros inferiores y sus funciones primarias eran caminar o correr con velocidad. Luego tenemos las fibras glucolíticas rápidas, que son abundantes generalmente en los músculos de los miembros superiores y sus funciones primarias eran los movimientos rápidos, intensos, de breve duración. Dentro de los desequilibrios homeostáticos podemos tener algunos reversibles como la fatiga muscular, el espasmo, el calambre. Y debemos tener en cuenta también que los músculos van a trabajar coordinadamente y a veces asumiendo diferentes funciones, es decir, siendo agonistas, antagonistas, sinergistas o fijadores de acuerdo al tipo de movimiento que tengan que realizar. Bueno, en cuanto a las dudas que tengan, las deben plantear en la sección unidad temática 2, donde está incluido el sistema muscular y específicamente en un foro de debate sencillo que se denomina Dudas Músculo. Ha aumentado la participación de los alumnos en la elaboración de preguntas, así que los estimulo a que sigan preguntando porque de esa manera se va a afianzar el proceso de enseñanza-aprendizajes. Entonces con esto damos por finalizado esta clase de sistema muscular y les voy a decir muchas gracias por su atención.